Paz de Dios sea con todos, hermanos. Damos gracias al Señor por que nos permite estar en un estudio más. Estamos en el segundo libro de Samuel y vamos a ver el capítulo 5, versículo 17 al 25. Allí vamos a estar estudiando. Hasta aquí estamos en el punto donde David fue ungido como rey para todo Israel y le llamamos Israel unificado. Después de David ser ungido, pues tiene la primera guerra, la primera victoria. Nunca en la historia de Israel y sus enemigos habían sacado a los jebuseos de Israel. Siempre se mantenían ahí y un tiempo estuvieron viviendo juntos la tribu de Judá con los jebuseos ahí en Jerusalén, de manera que nunca los habían sacado de ahí y habían fracasado en ese aspecto, porque Dios les dijo: saquen a todos. Pero Judá no pudo vencerlo nunca, no lo pudo sacar ahí. Tuvieron un tiempo en que estuvieron juntos ahí. Entonces David fue la primera victoria que obtuvo ahí, ¿no? Fue a sacarlos. Era difícil porque había fortaleza donde cubrirse, los guerreros estaban bien protegidos ahí en Jerusalén. Pero también, después de haber vencido, David recibió ayuda de parte del rey de Tiro, de Irán, para construir su propia casa allí en Jerusalén. Eso lo vimos, ¿no?, en el estudio pasado. Y hoy veremos pues una lista de hijos de David y la derrota de los filisteos. Ahora una lista que aparece ahí en el versículo 13 al 16. Versículo 13 al 16 dice: después que salió de Hebrón, David tomó aún más concubinas y esposas en Jerusalén, y le nacieron hijos e hijas. Los hijos que le nacieron en Jerusalén son Samúa, Soba, Natán, Salomón, Jicar, Elisúa, Nefet, Yafía, Elisama, Eliada y Elifet. Entonces es una lista de hijos que aparece ahí solamente como referencia, que fueron los hijos que le nacieron a David en Jerusalén. Entonces ya en Hebrón tenía hijos, pero aquí le nacieron en Jerusalén. No tiene ninguna explicación, solamente por saber que eran hijos de David, que se mencionan los nombres de los hijos nada más, pero las esposas o concubinas no se mencionan los nombres, solamente los nombres de los hijos. Entonces habían 4 ahí en esa lista: Samuel, Joab, Natán y Salomón. Bien sabemos nosotros que por la historia que hemos estudiado, que son hijos de Betsabé, ¿verdad? La esposa de David, que después que mató a sus soldados, ¿no?, y se casó con ella. Pero de los demás no se sabe nada. Aunque en el libro de Crónicas aparece un relato, ¿no?, sobre ellos, pero no vamos a estudiarlo. Entonces vemos, hermanos, que hoy vamos a ver sobre todo el éxito de Dios
es el éxito nuestro. El éxito de Dios es el éxito nuestro. Aparentemente podría decir que Dios siempre tiene éxito. Pero es verdad, Dios tiene siempre éxito, pero ese éxito también nos favorece a nosotros. Nos favorece, por eso es el éxito nuestro. Porque podríamos decir nosotros, el éxito nuestro es el éxito de Dios. No sería correcto, ¿no? Ahora, siempre tenemos, hermanos, que tomar decisiones en la vida, y esas decisiones tienen que ver con muchos aspectos, ¿no? Los jóvenes muchas veces tienen que tomar decisiones sobre qué estudiar y si les va a favorecer el estudio, ¿no? Algunos tenemos que tomar decisiones sobre el matrimonio, sobre los problemas de la vida, sobre situaciones a veces bien difíciles. Entonces, pero dentro de esas decisiones, todos debíamos de tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta a Dios. Pero muchas veces nuestro fracaso es que nos acordamos de Dios ya cuando estamos derrotados, cuando estamos vencidos, cuando hemos fracasado. Entonces las cosas tendrían que ser mejor antes, pero a veces nos pasa eso. Por eso David escribió el Salmo 32, versículo 8. Me gustaría que lo leyéramos. Salmo 32, versículo 8. Ya que vamos a hablar de David, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Esto escribió David porque David confiaba en que todos los caminos en que debemos de recorrer los creyentes, tiene que ser Dios dando la dirección de nuestros caminos. Los proverbios también dicen que para nosotros parece que todos los caminos son rectos, ¿verdad? Pero no, hay caminos que nos llevan a fracasar, a perecer, pero entonces nuestro camino, nuestro andar diario, nuestro caminar como creyentes, es Dios quien nos da la dirección. Y si nosotros seguimos la dirección de Dios, entonces la cosa va a estar bien. Pero si no seguimos la dirección de Dios, entonces vamos a fracasar. Y eso es algo que pues es una constante en la vida, ¿no? Y nos hemos dado cuenta muchas veces, los que hemos recorrido un espacio en la vida, que muchas veces tomamos decisiones equivocadas y salimos mal. Ahora, entonces vamos a estudiar del versículo 17 al versículo 19, y dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Vamos a ver, hermanos, hoy en este estudio 3 palabras claves, y que deben de ser 3 palabras claves para la vida de los creyentes. La primera es dependencia. Dependencia. La segunda es humildad. La tercera es obediencia.
tres palabras claves aquí en este estudio. Y vamos a ir viendo una por una. Ahora, vemos aquí en este pasaje, en estos versículos del 17 al 19, que mientras Dios obraba en la vida de David, los enemigos le presentaron oposición. Ahora va a tener una guerra contra los filisteos. Y David vivió un tiempo con los filisteos. Y hemos venido viendo la historia en el segundo libro de Samuel. Vimos que los filisteos en los primeros capítulos estaban de acuerdo con David. David vivía en el territorio de ellos. Y muchas veces David aparentemente parecía que estaba peleando por ellos. Pero conocían los filisteos el éxito de David. Y eso es bien importante. ¿Por qué inmediatamente se dieron cuenta los filisteos que David había sido ungido como rey y puesto como rey sobre Jerusalén? Sobre Israel. ¿Por qué inmediatamente llegan a querer atacarlo? Porque conocían a David. David iba a tomar poder, iba a tomar fuerza. Allá solamente andaban 600 hombres con él peleando, y era un guerrero tremendo, y hacía un matazón de gente. Pero, ¿cuántos vimos en el estudio pasado que llegaron de Israel, soldados que listos para el ejército de David? ¿Cuántos soldados? 300,000. Aparte de lo que tenía David, 300,000. Entonces el ejército de David ya era grande, porque había llegado a tener acuerdo con David, habían hecho pacto, y ahora David tenía un gran ejército. Pero los ejércitos también de los filisteos eran grandísimos, eran grandes ejércitos y bien preparados, con armas, bien preparados, con carros de guerra. Los carros de guerra, hermanos, en ese tiempo es como tener ahora un tanque de esos que tira balas a largas extensiones de kilómetros, o armas nucleares, ¿no? Ahora los carros eran lo más poderoso que había. Pero David ahora le iba a infundir temor a todos los ejércitos vecinos. Y por eso llegaron los filisteos. En el versículo 18 dice: vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Ahora entonces, significa que cuando dice se extendieron, fue que pues se tomaron todo el valle, ¿no? Se partieron por todo el lugar para infundir temor. Querían infundir temor, querían intimidar a David con solo el hecho de estar ahí. Ahora, David ahora tenía fortaleza. No era fácil que lo sacaran de ahí también. Entonces, si ellos conocían a David, porque había vivido un tiempo con los filisteos, reconocían que David tenía el poder para vencer cualquier ejército. Por eso el canto, ¿no? El canto de cuando David venció a Goliat. Entonces, llegó el ejército con Saúl y cantaron, ¿no? Saúl venció a sus miles y David a sus 10,000. Ahora, eso le dio fama a David también. Es importante ver esa parte ahí, ¿no?
Y entonces, vemos aquí, hermanos, que de igual manera, ¿no? Cuando los creyentes estamos progresando espiritualmente, los creyentes podemos progresar espiritualmente y siempre vamos a tener enemigos por el progreso espiritual también. Ahora, entonces, espiritualmente somos atacados por Satanás, y Satanás usa a la familia, usa a los mismos creyentes, usa a un montón de gente, ¿no? A cualquier oportunidad para derrotar a los creyentes que están en victoria. Cuando los creyentes queremos estar bien con Dios es cuando más somos atacados. Y eso es lo decimos por experiencia, hermanos. Todos los que estamos muchas veces al frente de la iglesia también somos atacados. Porque a Satanás no le interesa el progreso espiritual de los creyentes, sino le interesa que los creyentes vayan para abajo. Y por eso muchas veces los creyentes sufrimos, padecemos y enfrentamos guerras. Y la guerra que enfrentamos muchas veces es espiritual. Guerra espiritual. Entonces Pablo por eso escribió en Efesios capítulo 6, versículo 12. Él escribió ahí: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es que Pablo percibió, ¿no?, la guerra espiritual que había entre Dios y Satanás ataca a los creyentes para defraudar a Dios. Eso pasó con Job, ¿no? Satanás quería vencer o contradecir las palabras de Dios cuando dijo que Job era el más justo que había ahí. Y Satanás le dijo: no, hombre, si lo tiene bendecido, si lo tiene cercado y le ha dado bienes y está pues lo máximo, ¿y cómo no te va a seguir? Ahora, entonces, Dios le dice: toca pues todos los bienes que tiene. Pero ese es el problema, ¿no? Muchas veces también los creyentes empezamos a querer caminar espiritualmente y Satanás nos ataca. Y a veces algunos creyentes salen tan defraudados que dicen: mejor me voy a ir de la iglesia, ya no quiero seguir porque siento que no puedo. Y es cuando más constantes deberíamos de ser. A veces agarramos la carreta al revés nosotros, ¿no? Ponemos los bueyes atrás y la carreta por delante. Cuando los creyentes somos atacados espiritualmente, deberíamos ser más constantes en las cosas espirituales. Más oración, más lectura de la palabra, más asistencia a los cultos, porque eso nos fortalecerá. Pero a veces hacemos lo contrario. Un creyente cae en un problemita, se va de la iglesia y no se va para alabar a Dios en su casa o en otro lugar, sino para el mundo, muchas veces para el mundo. Y la gente dice: bueno, y ese que no era creyente, mire ahora ahí bailando con los hermanos Flores está. Bien, entonces vemos que somos atacados muchas veces. Y eso no es solamente hoy, sino todo el tiempo ha sido así. En Lucas 22, 31 y 32, estaba en una conversación Jesús con sus discípulos y les estaba enseñando acerca de la humildad y el servicio. Y les dice Jesús: bueno, pero yo voy a morir muy pronto, mis enemigos me van a atacar. Bueno, y Pedro dice: no, hombre, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo. Pero Jesús le dijo:
Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido para zarandearos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Ahora entonces, Pedro iba a ser atacado, zarandeado. Y Pedro fue zarandeado duramente, hermano, a tal grado que al final terminó donde empezó. ¿A dónde terminó Pedro? En el mar pescando. Y allá lo fue a exhortar Jesús otra vez. No, hombre, sí. Si verdaderamente eres mi discípulo y me amas, apacienta las ovejas. Ahora, entonces, vemos que no solamente nosotros, sino todos, siempre los creyentes han sido atacados. Bien, entonces, necesitamos armas espirituales para defendernos también. Y esas armas espirituales las tenemos como recursos nosotros, la palabra de Dios, para derribar mentiras del diablo. Tenemos la oración para tener paz con Dios y comunión con Él. Tenemos la iglesia para fortalecernos espiritualmente como hermanos en Cristo. Tenemos los dones espirituales, el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Ahora entonces, a David lo quisieron intimidar, pero miren lo que podemos aprender aquí: no puede ser intimidado si Dios está contigo. Amén. No puede ser intimidado si Dios está contigo. Versículo 19. Versículo 19. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Entonces, cuando vio el gran ejército ahí alrededor de Jerusalén, David lo que hizo fue consultar a Dios. No dijo: tenemos un ejército poderoso, antes éramos poquitos y hacíamos grandes batallas, y ahora tenemos 300,000 más. No, hombre, si esa batalla la tenemos ganada. Pero David no hizo eso. ¿Qué hizo David? Consultó a Jehová. Consultó, entonces vio el problema y consulta a Dios. Y eso debe de ser una realidad en la vida nuestra. Ve el problema, consulta a Dios. Pero el problema nuestro es que a veces lo dejamos por último. Ya cuando ya no podemos. Entonces, en la consulta a Dios, David manifiesta dos cosas importantes. La dependencia en el Señor. David manifiesta su dependencia en Él. Porque otro hubiera sido: no, hombre, démosle aquí la guerra aquí. No, él buscó al Señor, y eso se llama dependencia. ¿Cuánto dependes tú del Señor? Para todo. Los grandes problemas, los grandes conflictos no se libran solos, hermanos. Dios tiene que ir adelante de nosotros en la guerra. Pero a veces a Dios lo llevamos atrás nosotros. Ahora, entonces, Él manifestó dependencia y manifestó humildad. Porque Él estaba claro. Él dice que Él piensa: si hay una victoria, no sería la suya sino la de Dios. Él está claro en eso. Entonces eso se llama humildad. Entonces, veamos entonces la pregunta que hace David en el versículo 19: ¿los entregarás en mi mano? David no estaba diciendo: yo voy a ganar la batalla. La va a ganar el Señor, la va a ganar Jehová. ¿Los entregarás en mi mano? ¿Quién era que iba a tomar la acción de todo primero? Era Dios.
¿la entregarás en mi mano? No preguntó, ¿ganaré la batalla? ¿Verdad que no dijo David aquí, ganaré la batalla? No. ¿Los entregarás en mi mano? Ahora, entonces, esto es importante, hermanos, porque cada éxito que tiene un creyente debemos de acreditárselo a Dios, no a nosotros. No a nosotros. Ahora, porque sabemos, hermanos, que todo depende de Dios, todo depende. Entonces, a veces nosotros confiamos en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en nuestro poder, en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, en todo lo que podamos tener como recurso. Pero no buscamos a Dios. Ahí es donde está nuestro fracaso. No dependemos del Señor. Entonces la importancia de depender del Señor es que puede darte éxito en la vida cristiana. Depende del Señor. Vamos a Juan 15:5. Juan 15:5. Y el versículo 5 de este capítulo dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. La dependencia del Señor para nosotros es permanecer en Cristo. Permanecer con esa fe en Él siempre. Porque Jesucristo es la vid. Es el árbol, es el árbol, el tronco grueso de la vid. Dice: yo soy la vid. Y nosotros los pámpanos, nosotros las puntas de las ramas donde nace el fruto. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Nosotros producimos frutos? No producimos frutos. Llevamos frutos. ¿Y qué es llevar frutos? Cargar con el fruto que produce Dios. Entonces, por eso el Señor dice aquí: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces necesitamos depender, igual que David, del Señor. Y Dios dijo en el versículo 20, de 2 Samuel 5:20: y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Entonces aquí da por hecho David que la victoria la tiene segura, ¿verdad? Porque le dice: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Esa fue la respuesta de Dios. Entonces, hermano, nuestra responsabilidad delante de Dios es preguntarle a Él: ¿será que los jóvenes, será que me conviene casarme con alguien así? Alguien así. Pero a veces no preguntamos, no nos dejamos ir por la hermosura, por la belleza, ¿no? La gente a veces anda buscando gente guapa para casarse, ¿no? Pero no ve las características espirituales que puede tener la persona. ¿Sí? Y por eso todo el mundo se quiere casar con los artistas del cine, ¿no? Que ahí es la gente guapa, daca, ¿no? Ahora entonces, la respuesta de Dios. Bueno, y sabemos, hermanos, que si esa es la respuesta de Dios en la Escritura, tenemos testimonio de muchos creyentes, y solamente ahí en Hebreos 11 tenemos una gran lista de hombres que dependieron del Señor. Dependieron del Señor. Entonces, y el mismo David, tenemos el testimonio del mismo David al iniciarse como soldado.
David nunca había sido soldado, sino que cuidaba ovejas, era un pastor de ovejas. Y llega a dejar almuerzo a los soldados, ¿no? Y David dice, bueno, ¿y qué están haciendo aquí? Que ese gigante, ¿no? Con el ejército de los filisteos, nos quieren, no nos deja, ese gigante no nos deja pelear porque tenemos miedo. A veces los gigantes siempre dan miedo, infunden temor, hermano. Y los gigantes pueden ser cualquier situación difícil que enfrentemos. Pero David dice, bueno, yo voy a ir a pelear con él. Porque Saúl dijo, bueno, mi mismo Saúl, que era el más grandote, dijo, no tengo la capacidad de pelear, ¿no? Y le dicen los otros, dice que vaya, pues dijo Saúl, y los otros enojados, ¿y cómo es posible que vaya Vamos a perder la guerra, porque la guerra dependía de esos dos que iban a pelear. Entonces, y Saúl dice, bueno, el que se atreva a ir a enfrentar al gigante, yo le doy a mi hija y le doy mucho dinero. Y David dice, yo voy. Pero David no lo hacía ni por el dinero, ni lo hacía por la hija, porque pasó tiempo y nunca pedía a la hija. Hasta le cambiaron a la hija de Saúl para casarse. Ahora, pero ahí en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 46 al 47, les quiero leer esto, si quieren solamente óiganlo. Dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Qué dijo David al gigante? Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿De quién era la guerra según David? De Jehová. Igual lo que le está diciendo, preguntando hoy en el pasaje que estamos estudiando, lo mismo. Voy a ir a pelear, me lo vas a entregar en tu mano, y Jehová dice, sí. Jehová te entregará hoy en mi mano, dice David, al gigante. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá. Oiga, mire, ponga atención a la otra parte del versículo. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Tenemos un Dios poderoso, hermano? Sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada. Ahora los grandes soldados andaban en grandes espadas. Pues la gente aquí se va a dar cuenta que no necesitamos espadas para pelear. No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. Dice, y con lanza, porque de Jehová es la batalla. ¿De quién es la batalla? De Jehová. Todas nuestras batallas es la batalla de Dios. Si nosotros decidimos permanecer en Él, depender de Él, y Él los entregará en nuestras manos. Veamos entonces el versículo 20 de 2 Samuel 5, capítulo 5, versículo 20. Vamos a ver la derrota de los filisteos. Y vino David a Refaín, y allí lo venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Perasí. Y dejaron allí sus ídolos. Y David y sus hombres los quemaron. Ahora, qué interesante esto, ¿no? Porque David dice en ese versículo, quebrantó Jehová. No dice yo los quebranté, sino que quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí. David dice, yo he visto
cómo Dios los ha quebrantado, cómo Dios me los ha entregado en mi mano. Si usted tiene, hermano, una lucha espiritual, inténtelo, así como hizo David, ¿verdad? Depende del Señor. Y después va a salir diciendo, y yo pensaba que esto estaba difícil. Y el Señor hizo todo. El Señor hizo todo. Ahora entonces, él dice que David derrotó a los filisteos con una fuerza arrolladora, como cuando hay una, se fija ustedes en las redes sociales todos los días aparecen los noticieros que por las grandes tormentas que caen, cómo arrastran las casas, los ríos. Eso es lo que estaba mostrando David aquí, cómo un río puede arrastrar una gran casa, se la lleva de encuentro, o cómo un deslave puede aterrar toda una parte de una ciudad. De esa manera David está describiendo aquí que fue la guerra, ¿no? Arrolladora. Cuando aquí en El Salvador un presidente dijo, vamos a poner a la delincuencia mano dura. Yo solo esto me imaginaba, lo que dijo David aquí. Y esto va a ser, pero y no hubo nada. Mano dura. Ahora una fuerza arrolladora como una corriente impetuosa, ¿no? Así fue la guerra, es decir, Dios venció a los filisteos. Entonces, David es lo que está diciendo en este versículo 20, ¿no? Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí. Entonces, David, hermanos, no quería salir en la primera plana del periódico, ni en los programas del noticiero, ni en frente a frente, ni en los programas que hay aquí, en los canales de El Salvador, donde llevan gente importante, ¿no? Para preguntarle cómo fue todo. David no quería eso. Uno de los grandes problemas, hay muy buenos predicadores en el mundo, hermanos, pero uno de los grandes problemas es que se dan la fama a ellos. Yo digo, cuando escucho una buena predicación, pero cuando termina mamándola, digo, ya botó la predicación. Es que la gloria es para quién, hermano? Para Dios, no es para nosotros. Y entonces vemos aquí que David aprendió a depender de Dios para ganar esta batalla. Y eso es importante. Si quieres ganar la batalla tú, depende del Señor. Ahora también, él no quería fama. David no quería fama. La gente lo había vuelto famoso, ¿no? La gente hablaba de David, de sus grandes hazañas, pero él no decía yo soy, no. Entonces David había aprendido de la humildad. Ser humilde significa aceptar lo que yo soy delante de Dios. Aceptar lo que yo soy delante de Dios. No soy más ni soy menos de lo que Dios cree que soy yo. Ahora entonces, eso es importante, hermanos, es importante porque la humildad también nos acerca a Dios. No nos aleja de Dios. Porque Santiago escribe, Santiago capítulo 4, versículo 6, él dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso es que la humildad es importante. Según el versículo 20, esa guerra fue una tremenda guerra, pero la ganó Dios según David.
versículo 21. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Ahora, hermanos, ¿cómo querían ganar la guerra los filisteos? Llevando a sus dioses. Dicen, no, le vamos a poner a los dioses aquí para ganar la guerra. Porque tenían una idea falsa de los dioses, ¿no? Es decir, para ellos un dios tenía poder, los dioses de ellos tenían poder, pero no era así. Llevaron los dioses, los ídolos, para que les ayudaran en la guerra. ¿Y cuántas espadas agarraron los ídolos, hermanos? Dios, ¿por qué? ¿Cuántos gritos pegaron los ídolos avisando que había peligro? Ninguno. ¿Cuántos soldados de Israel mataron los ídolos de los filisteos? Ninguno. Yo me acuerdo del profeta, ¿no? Que dijo, estos han de estar dormidos. Grítenle. Entonces, pero David había consultado a Dios. David estaba bajo la voluntad de Dios. Y por eso David, ¿qué hizo? ¿Qué hizo David? Quemó los ídolos, los dejaron botados. No dice, ¿verdad? Tan bonito, ¿verdad? La iglesia tradicional, si yo les adoro que me aparece un subido por la ribera del río, ya es un templo. La iglesia tradicional, ¿no? Ya. En un palo de Caragua, yo recuerdo que esa noticia nunca se me olvida. En un palo de Caragua estaba un machetazo, ¿sí? Alguien, cualquier hombre, ¿no? Había dado un machetazo, ¿sí? Y de repente apareció un montón de gente con flores, con cartelas y todo. Y me dijeron, bueno, ¿y qué pasa aquí? No, hombre, se ha aparecido la Virgen en el machetazo. Había aparecido la Virgen en el machetazo del Carao. Esa es una idea falsa, ¿no? De un Dios que no tiene poder. Pero el Dios que nosotros tenemos es el Dios verdadero y está vivo, hermano. Amén. Está vivo. Ahora, y nosotros tendremos ídolos, hermano. Los creyentes. No basta criticar a los demás, nosotros tenemos ídolos también. Mucho el dinero, los hijos, el trabajo, el celular. El celular se ha vuelto un ídolo. ¿Está bien usted y la tablet? Sí, hombre. Se ha vuelto un ídolo. Le aseguro que la gente puede dejar de comer por comprar un celular. El celular se ha hecho tan dependiente la gente para ver al TikTok, ¿verdad? Ahora entonces David destruyó los ídolos, los quemó. Y es porque los ídolos no son nada, hermanos. Fíjense bien que en el Salmo 115, versículo 4 y 8, al 8 dice, los ídolos de ellos son plata y oro. Utilizaban buenos materiales para construirlos, ¿no? O para hacerlos. Y obra de manos de hombres. ¿Quién hacía el ídolo? El hombre. Pero ¿quién tiene más poder, hermano? ¿El ídolo o el hombre? El hombre. ¿Por qué? Porque él lo hizo. Ahora, tiene boca, mas no habla, tiene ojos, mas no ve. Oídos tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Ni hablan con su garganta. Los que lo hacen, pero miren lo que dice aquí. Los que lo hacen quieren hacer como ellos. Y cualquiera que en ellos confíe. Igual que ese ídolo. Un ser muerto que no puede nada.
aquel que adora un ídolo está enajenado, porque el ídolo es menos que el hombre y el hombre a veces adora al ídolo y a veces él mismo lo hizo. Entonces vamos a ver el segundo enfrentamiento de los filisteos con Israel, versículos 22 al 25. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim, y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalo, y vendrás a ellos frente de las balsameras, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Qué maravillosa palabra, y nos da mucha enseñanza. Viene otra vez otro ejército de los filisteos, ya acabó con uno, ¿no? Y viene con otro, y se plantan otra vez en el mismo lugar. Y David hubiera podido decir: ya no nos acabamos ese ejército primero, ¿y por qué no le vamos con la guerra y démosle y acabemos con ellos? Pero ¿qué hizo David? No se dejó ir así. Ya había ganado la batalla, ¿no? Pero David, ¿qué hizo? Consultando David a Jehová otra vez. No, alguien puede decir: no, ya oré al Señor, ya consulté a Él, ¿para qué voy a seguir orando? Porque de todas maneras no tengo respuesta. ¿Cuántas veces debemos de orar por lo mismo? Siempre, hermanos. Orar sin cesar, siempre debemos de orar por la necesidad. Así dijo Jesucristo, ¿no? Cuando puso el ejemplo de la viuda, que era molesta, pues. Señor, hazme justicia, le decía el juez, ¿verdad? Y el juez le dice: no. Señor, hazme justicia. Y el juez decía: no. Señor, hazme... Esta viuda es molesta, porque él me molesta, no va a hacer justicia para que no deje de estar molestando. Entonces Jesús dice: así debe de ser el que ora, insistente con la oración. No hay que darle vida a Dios con la oración, ¿verdad? Ese es el ejemplo que pone Jesús. Y dice que David consultó a Jehová, pero David no se basó en su experiencia, en lo que había hecho, que acababa de hacer, sino consultó a Dios otra vez. Entonces, por eso es el triunfo de David, hermano, porque está dependiendo del Señor, siempre está dependiendo del Señor. Esa fue, entonces, ¿cuál fue la estrategia de Dios? Porque aquí había una estrategia de guerra, ¿no? ¿Cuál fue la estrategia de Dios? No de David, sino de Dios. Le dice Dios: no suba, sino rodéalo. La primera vez subió David. Ahora Dios le dice: rodéalo. Ahora, no todas las guerras, hermanos, se pelean igual. Algunas de una manera y otras de otra, dependiendo del problema que sea. Cuando tienes guerras tú en tu vida, la guerra nunca va a ser igual, tiene que ser diferente, ¿no? No todo es igual. Ahora entonces, no todas las batallas son iguales. Entonces, vemos aquí que debemos de seguir los consejos de David, de Dios para David, debemos de seguirlos nosotros también. Entonces, en el versículo 24 dice: porque Jehová saldrá delante de ti. Dios le dio direcciones a David, a quien va a salir delante de ti.
a herir el campamento de los filisteos. ¿Quién iba a herir el campamento de los filisteos? Jehová. ¿Y cuál era la señal que Dios le dio a David? ¿Cuál fue la señal que Dios le dio a David? Un ruido de marcha por las copas de la balsamera. Un ruido de marcha. ¿Y quiénes son los que marchan, hermano? Ajá, ¿quiénes son los que marchan? Qué bonito aquí, ¿no? Que podemos aprender. ¿A quién tenía marchando Dios ahí? No a otro ejército humano. Era un ejército sobrenatural. Ahí tenía el ejército celestial, ¿no? Dios tiene un ejército celestial. Y lo vimos que el profeta, parece que el profeta Gedeón es que ve los ejércitos de Dios, ¿no? Entonces, que los demás no podían ver. Y vemos aquí que Dios iba a poner a marchar a su ejército porque iban a herir a los filisteos. Ahora aprendemos otra cosa, la obediencia. La obediencia es importante, ¿no? Saber obedecer. La mayoría de jóvenes y niños son necios. La mamá le está dando el consejo, no, así no es. El papá le da el consejo, no, así no es. La mamá y el papá no se equivocan. No se equivocan. Ahora entonces, pero David no era necio tampoco. Él era obediente y esperó a lo que Dios iba a hacer. Después que el ejército marche, entonces vas a ir tú. Vas a ir. Entonces tiene importancia la obediencia en la victoria que iba a tener aquí el ejército de David posteriormente. En el Salmo 20, versículos 7 y 8 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Y esa debe de ser la constante de un creyente. Nosotros nos levantamos y estamos de pie. Porque podemos caer en la guerra, hermano. Pero nos levantamos, porque hay uno que nos levanta y es el Señor. Ahora entonces, grande es nuestro Dios, ¿verdad? Si seguimos su dirección, vamos a estar bien. Entonces, vemos aquí en el versículo 25 y dice: y David lo hizo así como Jehová se lo había ordenado. ¿Fue obediente David? ¿Somos obedientes nosotros? No dijeron viva, porque no somos obedientes, somos desobedientes. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Si el creyente es desobediente, siempre va a ir mal y peor, ¿no? Tenemos que aprender a obedecer al Señor. Y muchas veces el Señor te habla a través de una predicación, a través del consejo de alguien. Y es más, a veces hasta la conducta del vecino te habla. Entonces, es importante la obediencia, hermano, porque hemos visto tres cosas y las tres cosas son importantes: la dependencia en el Señor, la humildad y la obediencia. Tres cosas importantes para nuestra vida como creyentes. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso,